Momento de hablar de rendición de cuentas, de las novedades de la coalición referidas a este tema, aspectos como el que tiene que ver con la derogación de la adicional del Fondo de Solidaridad, aumentos para la policía y militares, asignaciones para ciencia y retorno de proyectos sobre trabajo activo, conocer un poco más de qué se trata. Por eso recibimos con mucho gusto esta mañana al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buen día. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo llega al Partido Colorado esta rendición de cuentas? Bueno, lo llevamos bien, porque primero el anuncio del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, en cuanto a los incrementos que tiene esta rendición de cuentas, fueron incrementos obviamente saludados por el Partido Colorado. Son 226 millones de dólares de incremento para el año que viene, en una situación en la cual la economía se viene recuperando. El año pasado, por suerte, el Uruguay creció un 4.4% de su producto. Es cierto, en el año 2020 había caído mucho, fruto de la pandemia, del shock que implicó la pandemia. Y las proyecciones de cara al futuro, sobre todo para este año, es un crecimiento también muy importante de la economía. Es un 4.8% del producto. ¿Eso qué provoca? Bueno, provoca, entre muchas cosas, la posibilidad de recuperar empleo, que es uno de los grandes desafíos que ha tenido este gobierno y lo viene llevando adelante. Se habían perdido 60.000 empleos en la pandemia, se recuperaron el año pasado 58.500 y este año se proyecta que van a ser 40.000 más. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy conformes. Obviamente, dentro de lo que son los incrementos que se dan en la rendición de cuentas, hay priorizaciones que nosotros apoyamos, como es el tema de la transformación educativa. Allí hay 30 millones de dólares destinados para la ANEP, otro tanto para otros organismos que tienen que ver con la educación. Y después hay asignaciones para la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay asignaciones incrementales también para el tema de la salud. Hay asignaciones bien importantes para la recuperación salarial, que era una de las cosas que nosotros teníamos. Venimos un poco rezagados porque justamente, primero, este gobierno recibió las cuentas públicas bastante en rojo, ¿no? Un 5.1% del déficit fiscal a marzo del año 2020. Eso condicionó mucho y obviamente 13 días después de haber asumido funciones, ahí el shock de la pandemia provocó justamente que el producto cayera. Entonces veníamos rezagados en el tema salarial, venimos recuperando. Se hizo un excelente convenio con COFE, con la Confederación de los Funcionarios Estatales, y eso nos va a permitir ir recuperando salario para que los trabajadores obviamente puedan tener una mejor calidad de vida. Así que nosotros estamos conformes. Obviamente, dentro de la discusión que se da en la rendición de cuentas, ustedes saben bien que siempre tiene que ver también con las cantidades, ¿no? Porque bueno, sí, aumento, pero digo, sí, pero son cantidades suficientes para hacer frente a los cambios que hay que hacer. Y también la manera como se gastan, Daniel, porque muchas veces nosotros terminamos midiendo el presupuesto nacional o las rendiciones de cuentas según si hay incrementos o no hay incrementos. Y a veces miramos muy poco a ver si la calidad del gasto, ¿no? Lo que siempre se habla de la calidad del gasto, cómo se gasta, cómo se ejecuta lo que se da. En ese sentido creo que se han transformado una cantidad de cuestiones a la interna del Estado. Por ejemplo, los controles que ejerce el Ministerio de Economía conjuntamente con la OPP para que justamente la calidad del gasto se dé, aquello que se asigna porque todos los contribuyentes ponen su dinero con los impuestos, bueno, que se gaste de buena forma y que las políticas públicas lleguen a quienes tienen que llegar. Se viene haciendo un gran trabajo. Yo creo que en esta rendición de cuentas nosotros los legisladores de la coalición, vamos a tener novedades bien importantes, porque en la asignación, por ejemplo, de la ciencia, si bien se dan 4 millones de dólares se dijo extra, que no era suficiente, o por lo menos desde la ciencia se dice que no es suficiente. En realidad, y más para todo el trabajo que tuvo durante la pandemia el sector de la ciencia. Siempre hace falta más recursos, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es dialogando nuestra interna, también dialogando con el mundo científico, de qué manera nosotros podemos, inclusive haciendo redistribuciones internas, poder apoyar a la ciencia de la manera que la ciencia entiende que puede avanzar. Esto es una inversión para el presente, pero sobre todo para el futuro, ¿no? La ciencia ha demostrado tener resultados formidables en la lucha contra el COVID. Y en ese marco, la coalición de gobierno quiere de alguna manera apostar
a la ciencia, sobre todo en los proyectos que ellos nos han presentado. Así que en los próximos días vamos a ver si tenemos novedades de alguna reasignación interna que podamos lograr. Y hablaste de asignación, ¿no? Las asignaciones familiares también están en el ojo de la tormenta ahora con el tema de las contraprestaciones y el plazo que tienen ahora las familias de aquellas familias que no hayan mandado a sus chiquitos a la escuela, tienen un plazo cortito ahora. ¿Qué mirada tiene eso hoy con la rendición de cuentas? ¿Se va a recortar más eso? ¿Se va a controlar más? La verdad es lógico que se controle y que si te dan una guita para que tus hijos vayan a la escuela, que se cumpla eso, ¿no? Que no sea una plata que se la embolsen los padres, ¿no? Bueno, esos controles se ejercen diariamente por parte del Estado, lo hace el MIDES. No hay, obviamente, una restricción en materia presupuestal con respecto a eso, sino que hay normas, hay reglas, que no las puso este gobierno, que vienen de hace muchas décadas, ¿no? Las asignaciones familiares tienen una contraprestación. Esta es la segunda vez que lo van a... en este gobierno es la segunda vez que van a ver... Pero ya se ha hecho, ¿no?, también en otros gobiernos. ¿El Frente hizo? Yo creo que en algún momento lo hizo, según el recuerdo que tengo. Está bien que se vea si se están cumpliendo con la obligación natural que tienen todos los padres, ¿no?, que es mandar justamente a sus hijos a la educación, pero no hay una restricción en materia presupuestal en esta rendición de cuentas con respecto a eso. Hablando de rendición de cuentas y la educación, ¿qué va a pasar con esta propuesta de derogar el adicional del Fondo de Solidaridad que Rodrigo Arim dice que es importante que esté porque es gran parte del presupuesto de la universidad, las gremiales también? ¿Es negociable? ¿Qué va a pasar allí? Bueno, esto tiene toda una historia, ¿no? Nosotros en la anterior legislatura, sobre el año 2017, hicimos la propuesta pública de derogación del adicional del Fondo de Solidaridad. Hay que poner las cosas, digamos, qué es lo que financia el adicional. Porque el Fondo de Solidaridad financia becas, ¿no? Becas dentro de la Universidad de la República. El adicional, que fue creado en el año 2001, el fondo fue creado en el año 94, el adicional fue creado en el 2001, no tiene esa finalidad. La finalidad es darle recursos a la universidad, sobre todo para que pueda dedicar o financiar infraestructura edilicia y no edilicia, así dice la ley. ¿Qué pasó? En el año 2001 no se tenían recursos, como ustedes bien saben, estábamos en una etapa de recesión económica, en la antesala de la crisis económica financiera que vivió el Uruguay. El gobierno del presidente Jorge Valle no tenía los recursos para darle un extra a la universidad, se creó este impuesto y se le dio a la universidad. Tenía una finalidad transitoria, que era justamente la situación económica que vivía el país. Después el país empezó su senda de crecimiento a partir del año 2003 y el presupuesto de la universidad creció de forma muy importante. Se multiplicó por varias veces. Pasa que el rector dice que también están aumentando la matrícula y la cantidad de estudiantes y que por eso también es necesario. Bueno, nosotros lo que entendemos es la universidad ha hecho una expansión a nivel territorial que es importante y nosotros eso obviamente lo saludamos. También hay una contrapartida que es el adicional lo pagan los profesionales universitarios. ¿Cuánto están pagando y cuándo pasarían a pagar desde darse esta derogación? Bueno, los profesionales universitarios pagan la caja de profesionales, pagan el Fondo de Solidaridad y pagan el adicional del Fondo de Solidaridad. Entonces, eso ha provocado una distorsión muy grande a nivel de los profesionales que tengamos en cuenta. A ver, hay profesionales que ganan muy bien y hay profesionales que prácticamente no ganan. Sí. Que hay un mes que facturan y 2 meses que no facturan. Y aún así tienen que pagar el Fondo de Solidaridad y el adicional todos los meses, porque se paga un anticipo. Entonces, dejarían, por esta norma, dejarían de pagar el adicional, que son aproximadamente 9.000 pesos para que la gente pueda visualizar los montos. Y se va a hacer pagar en cuotas, ¿no? de manera progresiva. Exacto. Lo que dice la ley, el proyecto de ley de rendición de cuentas es irlo derogando de a poco, de a un 25% por año para llegar al 1 de enero del año 2026 con la derogación total. ¿De qué manera se podría sustituir el destino que tiene ese adicional y a quién correspondería para que se mantuviera nosotros lo que el accionar que se hace con ese dinero, ¿no? Nosotros lo que hemos dialogado con el rector de la Universidad de la República, don Rodrigo Arim, que tuvimos una excelente charla, los legisladores de la coalición, nosotros vamos a buscar los recursos dentro del presupuesto nacional. Hay créditos en algunos organismos que no se ejecutan, hay que ver si eso es de forma permanente para que esos créditos se puedan pasar
para la universidad, para que puedan sustituir aquello que perdería la universidad. Ese es un trabajo que estamos realizando, pero también teniendo en cuenta una realidad, porque se ha dicho mucho por parte de algunos actores políticos y también de la propia universidad, ¿no? Que la universidad no ha recibido aumentos, y eso no es así. La universidad en este quinquenio recibió aumentos importantes en la ley de presupuesto y en la rendición de cuentas del año pasado. En total, si lo llevamos al tipo de cambio de hoy, son aproximadamente 50 millones de dólares en el quinquenio. O sea que ha habido una apuesta también importante de este gobierno en cuanto a los incrementos que recibió la universidad. También dentro de esos incrementos está justamente poder financiar obras de infraestructura de la propia universidad. Ahora, no es una forma, porque muchos dicen que esto de alguna manera es una vía para que aquellos que hicimos una formación profesional de forma gratuita, entre comillas, devolvamos al Estado, una vez que ya estamos consolidados profesionalmente, lo que fue poder educar, bueno, gratis, cuando en otros países eso no ocurre. ¿Eso no podría ser interpretado de esa manera? Bueno, tiene esa filosofía. El tema, a mi juicio, lo digo desde el punto de vista totalmente de lo que yo pienso, la Constitución es muy clara, ¿no? Declara la gratuidad de la enseñanza terciaria pública. Entonces, no debería de condicionar a que eso después... Tanto el Fondo de Solidaridad como el adicional del Fondo de Solidaridad es como una especie de pago diferido por la carrera que tú cursaste, cuando la Constitución dice algo distinto. Esta es mi opinión personal. Pero bueno, lo que se está planteando es la derogación del adicional porque ha tenido efectos muy distorsivos, ha complicado la realidad de muchos profesionales, muchos de ellos han hecho declaración de no ejercicio por no poder pagar el fondo y el adicional, porque ustedes saben bien, también han habido juicios por parte del Fondo de Solidaridad y embargos hacia los profesionales que no lo pagan. Entonces, creemos nosotros que es una buena señal en estos momentos donde la economía se empieza a recuperar y es una señal para muchos profesionales. Veremos, y también teniendo en cuenta la situación de la caja profesional, ¿no? Diputado, en estas horas se está discutiendo fervientemente el proyecto de reforma jubilatoria, ¿no? Que ya lo presentó el presidente de la República. Pero usted tiene una propuesta distinta sobre una jubilación activa y voluntaria. ¿De qué se trataría este proyecto que quizá pueda ser algo por un costado mientras se espera que se apruebe este otro proyecto que va a tardar unos años, ya sabemos, en aplicarse? Sí, es así. En el año 2018 presentamos un proyecto de ley que le denominamos jubilación activa voluntaria, que es la posibilidad de derribar con una incompatibilidad legal. Hay un determinado número de trabajadores que son lo más importante dentro del país porque están dentro de la afiliación básicamente de industria y comercio, que es la afiliación mayoritaria dentro del BPS, que aquellos que se jubilan por esa afiliación dentro del BPS luego no pueden trabajar sin perder la jubilación. Cosa que a nosotros nos parece realmente injusta porque el mundo ha venido caminando a establecer la posibilidad de que aquellos que llegan a la jubilación, que cobren su jubilación y al mismo tiempo queden habilitados para trabajar. Que lo hagan obviamente de forma voluntaria, esto no es compulsivo. Bueno, ¿no? ese es el punto interesante porque justamente la polémica es que se extienda la edad jubilatoria a los 65 años. Mucha gente dice, no, a los 60 está bien. Esto sería voluntario. Sí, esto sería voluntario, tiene que compatibilizarse obviamente con las reglas que vienen en la reforma o lo que se vaya a aprobar en la reforma. Y yo lo vuelvo a presentar este proyecto porque entiendo de que la reforma de la Seguridad Social, que es una reforma enorme, es realmente muy abarcativa. Estuve trabajando el fin de semana, aparte de la rendición de cuentas, que ayer tuvimos una reunión con la coalición, leyendo la reforma. Son 307 artículos que van desde el régimen general de jubilaciones, o sea, en el sistema BPS, también al tema de las cajas paraestatales, para converger hacia un mismo sistema. O sea, realmente es muy complejo. Eso se va a dar en una discusión en el Parlamento. A lo mejor se va a llevar su tiempo. Esta y en esto, sí. Daniel, permíteme nada más, y en esto de la jubilación activa, yo siento que hay unanimidad, que todo el sistema político está de acuerdo con esto. Entonces, por eso volvemos a presentar el proyecto de ley para que pueda ser discutido por cuerda aparte, de forma paralela,
para que cuanto antes muchos uruguayos puedan quedar habilitados para el trabajo y que lo hagan de manera parcial, que lo hagan de manera completa, transitoria, de la manera que lo quieran hacer. Hay cajas que lo permiten, ¿no? Sabemos. Hay cajas que lo permiten, claro. Por eso dentro de la misma afiliación ahí es la restricción. Si tú fuiste funcionario público toda tu vida y llegaste a la jubilación, te podés jubilar por la caja civil, digamos, y podés poner un kiosco. Claro. Y ahí no perdés la jubilación. Lo que pasa es que dentro de la misma afiliación, industria y comercio, sí hay una restricción legal. Y realmente nos parece injusto. Obviamente que ataca la libertad de la persona, no le mejora la calidad de vida y su salud. Todo lo contrario. ¿Y habría un techo en cuanto a edad? ¿Hasta qué edad? O sea, poder decir, bueno, el proyecto, y sigo trabajando con esta propuesta de trabajo activo. En el proyecto nuestro del año 2018 establecía los 65 años, previendo que el Uruguay iba a ir hacia una reforma que estableciera la edad jubilatoria a los 65. Obviamente que esto es para conversar, para ver si se puede poner algún año antes de que una vez que se ingresa en el estado de jubilación en el cese, se pueda trabajar de la manera que lo quiera hacer la persona. Preguntaba esto porque digo, se genera toda una catombe ahora con esta posibilidad de trabajar hasta los 65. En realidad la media jubilatoria en nuestro país está en los 63 años. O sea, exacto. ¿Quién se jubila con 60? ¿Cuántas personas se jubilan con 60? Entonces estamos en definitiva pasando de un promedio creo que mayoritario de 63 que se retiran, porque la gente sigue trabajando, porque a veces no les conviene jubilarse porque después pasan a ganar 4 pesos, extendiendo la edad de jubilación, o sea, trabajar de los 63 a los 65. O sea, estamos ampliando en realidad en hechos concretos 2 años más de trabajo de lo que hoy en día es para la mayoría. Por eso te preguntaba, trabajo activo, si se puede decir, no, quiero trabajar hasta los 70 años, puedo hacerlo. Eso no hay restricción. No hay restricción. Por eso lo fundamental, la medida que la persona se sienta bien, quiera seguir aportando para el sistema, porque obviamente eso beneficia al sistema, porque va a haber mayor cantidad de cotizantes dentro de la seguridad social, que quiera seguir ayudando a su familia, que quiera seguir cumpliendo con una vocación, que lo pueda hacer a tiempo parcial, que lo pueda hacer de vez en cuando y que no se tenga que estar ocultando, porque lo que sucede en la actualidad es, como tú decías, Daniel, gente que pasa de ganar, pongamos, 100 a ganar 45, claro, ¿no? Cuando se jubila, o 50. Y eso provoca obviamente una distorsión en la vida de las personas, que por eso es bueno derribar con esta incompatibilidad y que la gente tenga otra libertad. ¿Se buscará darle más recursos al Poder Judicial? Nosotros estamos discutiendo, hemos hablado con la Suprema Corte de Justicia, hemos hablado con todos los gremios del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados, los funcionarios judiciales, los defensores de oficio. Estamos viendo la posibilidad de algunas cuestiones que han quedado, que vienen de otros gobiernos, ¿no? Como ustedes saben, tuvimos la gran problemática de aquel aumento que dio el presupuesto nacional del expresidente Mujica, que aumentó los salarios de los ministros de Estado. En aquel momento se le advirtió de que si se hacía eso, había una cantidad de remuneraciones dentro del Estado que estaban atadas a la remuneración de los ministros. Entonces hubo una catarata de juicios del lado del Poder Judicial. Nosotros solucionamos el tema de los funcionarios en el año 2020 con la ley de presupuesto y el año pasado también con otra norma. Ahora estamos abocados a poder discutir lo que tiene que ver con otros colectivos dentro del Poder Judicial que no fueron atendidos en la ley de presupuesto. Todavía no tenemos una resolución, pero hay mucho diálogo y queremos caminar hacia ello. Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, gracias por habernos acompañado. Por favor, a las órdenes, un gusto. Estuvo trabajando el fin de semana. Ya lo dijo, sí. Estuvo trabajando. No pude ver a Suárez. Ahí está, estuvo bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias.